Bienvenidos a todos, les damos una cordial bienvenida en nombre del Comité Organizador de la CHEC 2020. Mi nombre es Ana María Arango, yo trabajo en la Escuela Superior de Administración Pública, en la Oficina de Relaciones Internacionales. Les recordamos a los participantes e invitados que se encuentran en la sala mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre la temática que les vamos a presentar, les pedimos el favor que la registren en nuestro chat. Los invitamos a estar pendientes de los anuncios y de los foros que hemos publicado para motivar el diálogo entre todos nosotros. Los invitamos a visitar nuestros stands virtuales de nuestros expositores, donde podrán interactuar con más de 15 instituciones, incluidos nuestros patrocinadores Diamante, Plata y Gold y Oro. Asimismo, los invitamos a nuestros recorridos culturales del día de mañana a las 3 de la tarde, uno del Museo del Oro de Bogotá y otro por la maravillosa expedición del río Guaviare. Ustedes en su pantalla pueden escoger la vista que desea, vista para ver el hablador o para ver la galería de las personas presentes. Ya en este momento les doy la bienvenida y la palabra a nuestros anfitriones, Janet María Ortiz y Jaime Uzma. Entonces, los quiero presentar primero que todo. Janet es profesora investigadora y profesora investigadora del pregrado y de la maestría de enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera y es pues, docente de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Ella tiene un Master Degree en lenguas extranjeras, en enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, y sus intereses de investigación son en literacy, critical literacy, intercultural critical, y educación para la paz y relaciones y su relación con la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Y pues como ya lo había mencionado, es docente también de la Escuela de Lenguas de la Universidad de Antioquia. Y su compañero Jaime Uzma, que también nos acompaña hoy, él es doctor en educación de la Universidad de Wisconsin, es profesor e investigador de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, igualmente aquí en Colombia. Él combina su investigación con todos los temas de investigación, de enseñanza, de idiomas, obviamente, y su implicación con las políticas económicas y sociales conectadas con las políticas de educación en lenguas extranjeras, con una activa participación en políticas de lengua y de desarrollo profesional, iniciativas de desarrollo profesional, institucional a nivel local, nacional e internacional. Entonces, pues en este momento le doy paso a nuestros expositores. Más adelante vamos a tener unas actividades de participación para que ustedes pues nos colaboren. Por ahora pues vamos a darle paso a ellos en nuestro meetup del día de hoy, que se titula La internacionalización de los estudiantes de educación superior y de la comunidad étnica, iniciativas desde la interculturalidad y el multilingüismo, una experiencia desde la Universidad de Antioquia. Entonces ya le doy paso a Jaime, si puedes por favor abrir tu micrófono y damos paso ya al comienzo de esta exposición. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Realmente pues estamos muy contentos de que nos hayan invitado al evento, nos hayan aceptado. Queremos presentarles, mi compañera Janet y yo queremos presentarles diferentes, digamos, toda una agenda de investigación que venimos adelantando en la Universidad de Antioquia desde hace ya unos 6 años más o menos, y que tiene que ver con el asunto de la internacionalización, las lenguas y la diversidad en el marco de la internacionalización de la universidad, y cómo estamos tratando desde la universidad de responder a diferentes, digamos, tensiones o asuntos que se vienen presentando en momentos en que hablamos de la importancia de las lenguas como el inglés en el marco de la construcción pues, de una comunidad global. Básicamente, pues, Janet Ortiz y yo somos docentes de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia y nos desempeñamos en el área de formación de docentes y en
diferentes proyectos pues, que se llevan a cabo a nivel de la ciudad. Pues básicamente la agenda que vamos a tener es, vamos a hacer una presentación muy corta de los proyectos que venimos haciendo, en qué consisten todas estas diferentes iniciativas, y vamos a ir tratando de ir puntualizando algunos asuntos que nos gustaría luego al final conversar con todos ustedes. Dale, Jan. Pues queremos empezar rápidamente reconociendo a Colombia como un país diverso, donde cohabitan diferentes lenguas, culturas, saberes y formas de ver y de estar en el mundo. Colombia, de acuerdo pues a los datos que se manejan en Ethnologue, que son, digamos, una fuente de información muy importante en el campo nuestro, cuenta con 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criol, 2 lenguas romaní, que es la lengua de los gitanos, 2 variedades de lengua de señas, y además 92 pueblos indígenas, y importante resaltar, y todas las semanas lo vemos en las noticias desafortunadamente, son comunidades que han venido sobreviviendo a diferentes olas de violencia, genocidio y exterminación. Eso nos parece importante antes de empezar cualquier conversación sobre estos temas, reconocer el país en el que vivimos. ¿De dónde surgen estas iniciativas de las que vamos a hablar hoy? Pues básicamente nacen de diferentes esfuerzos que se vienen haciendo desde la Universidad de Antioquia, conectadas con la internacionalización de la educación superior. En el 2014, la universidad define una política institucional de lengua extranjera a través del Acuerdo Académico 467. Pero la construcción de ese acuerdo académico, digamos que generó una serie de preguntas que nosotros empezamos a tratar de resolver. Digamos que la construcción de ese acuerdo académico tuvo más o menos 2 años de trabajo, y fue, digamos, lo que se estableció fue la conclusión de todo lo que se vino, digamos, discutiendo. Básicamente, lo que define el acuerdo, que es un tema, digamos, central, sirve de punto de partida para los proyectos nuestros, es la obligatoriedad de 5 niveles de inglés, buscando que todos los estudiantes, sin importar a qué programa académico pertenecen, logren un nivel B1 según el marco común de referencia europeo. A través, digamos, de esta política, digamos que la universidad se conecta con diferentes discursos que se vienen manejando en todo el país y que posicionan el inglés como una lengua de poder en la educación superior, conectada con asuntos de la lengua franca, el inglés como lengua franca para la internacionalización, asociado al concepto de calidad educativa, entre comillas, porque todos sabemos que ese concepto es bastante problemático, y una visión instrumental de las lenguas. Cuando hablamos de una visión instrumental de las lenguas, nos referimos a ese asunto de ver una lengua como usted quiere conseguir un mejor trabajo, aprende inglés. Usted quiere tener una mejor hoja de vida, aprenda inglés. Pero se excluyen usualmente otras miradas mucho más, digamos, integrales de lo que son las lenguas. La lengua con relación a las culturas, la lengua con relación al ámbito educativo en general, al ser mejor persona, al establecer un diálogo con otros saberes, etc. Entonces, digamos que a partir de esa política institucional, nosotros empezamos a definir una serie de proyectos que son los que les vamos a plantear. Dale, Jan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para continuar, yo les voy a hablar de la mirada de la interculturalidad donde nos estamos parando para abordar los asuntos que Jaime les está mencionando. Nosotros partimos de una mirada crítica de la interculturalidad que se inscribe dentro del pensamiento latinoamericano decolonial y que se considera como un proyecto ético y político que busca que cambiemos esas relaciones de desigualdad y de opresión que caracterizan nuestras sociedades actuales coloniales. Entonces, el proyecto de la interculturalidad es un proyecto que siempre va a estar en construcción porque no hay en este momento sociedades que sean perfectamente justas con todos los grupos individuos, y precisamente ese es el objetivo, que a través de la validación de los diferentes saberes, de las diferentes cosmogonías, de las culturas y de las lenguas, de todas las personas que participan en la sociedad, se puedan establecer unas relaciones positivas en esos grupos que estén basadas en el respeto, en la solidaridad
y en la justicia social, con el fin de que todos los grupos que participan en la sociedad puedan mejorar sus condiciones de vida. Y para esa construcción de la interculturalidad es necesario el diálogo intercultural. Entonces, es desde aquí que se puede trabajar en este proyecto hacia una mayor equidad. Ese diálogo intercultural se caracteriza por comenzar por cuestionar esas tensiones o relaciones de desbalance entre individuos y grupos que han sido históricamente construidas desde los tiempos del colonialismo y que buscan precisamente fortalecer y reconocer las identidades de todos aquellos que participan en una relación de diálogo, respetando sus lenguas, respetando sus identidades, fortaleciendo las identidades sobre todo de aquellos grupos e individuos que han sido históricamente marginados y basadas en el respeto, la solidaridad y la justicia, el respeto entendido como la capacidad de reconocer en el otro su potencial para aportar a la construcción de un proyecto conjunto. Entonces, esta visión de interculturalidad se inscribe o se identifica más bien con la visión de ciudadanía global que nos contaba el doctor Musa Magasa en el primer conversatorio de este evento, donde lo que buscamos es la equidad entre grupos y entre individuos. Jaime. Bueno, nosotros a partir, digamos, de esas preguntas que nos hicimos por allá en el 2013, 2014, donde se venía posicionando, digamos, el inglés como una lengua de poder, empezamos a plantear una serie de proyectos. En el 2016 comenzamos un proyecto titulado el aprendizaje del inglés como un factor potencial de deserción para los estudiantes indígenas en el marco de la nueva política de lengua extranjera de la Universidad de Antioquia. Y digamos que ese proyecto, que ya les vamos a hablar de él, pues básicamente marca el punto de partida para esta agenda. Luego en el 2018, una vez terminamos ese primer proyecto y planteamos un proyecto piloto ya no tanto de diagnóstico como el primero, sino más de una implementación de una propuesta pedagógica. Luego en el 2019-2020, digamos a partir de ya el trabajo que veníamos haciendo, nos conectamos con una red de investigación internacional donde empezamos a conversar en torno al rol de las lenguas para la construcción de paz, conectado todo con el asunto de la diversidad étnica, lingüística y cultural que caracteriza pues al mundo. Y lo hicimos, este proyecto lo estamos haciendo con varios países, Líbano, Sudáfrica e Inglaterra. Y en el 2020 iniciamos otro proyecto que también da continuidad al proyecto del 2018 y que también les vamos a contar, donde también tenemos una implementación de una propuesta pedagógica. Dale, Jan. Básicamente el primer proyecto es de carácter exploratorio y buscaba inicialmente pues conocer cuáles eran las percepciones de los estudiantes indígenas en cuanto al inglés. Pues digamos esa fue la pregunta inicial, pero ya eso fue evolucionando. Hicimos un estudio de caso de corte cualitativo donde incluso incorporamos algunos elementos de investigación cuantitativa a través de una encuesta que logramos, digamos que 320 estudiantes de la universidad, 320 estudiantes indígenas de la universidad la respondieran y que nos permitió llevar a cabo, digamos, un diagnóstico sociolingüístico al interior de la Universidad de Antioquia. También llevamos a cabo diferentes observaciones, entrevistas, etcétera, y digamos que recopilando toda esa información, pues así a grandes rasgos encontramos lo siguiente. Encontramos que la Universidad de Antioquia tiene un total de 3.537 estudiantes que pertenecen a diferentes comunidades étnicas. El 25% de ellos son indígenas, el 41% mulatos, el 33% afro-raizales y palenqueros y 1% romaní. Digamos, entre los estudiantes indígenas encontramos que teníamos 876 y ellos representaban, según la encuesta, 18 pueblos y 22 lenguas. 84% de ellos, eso es un dato, digamos, muy nuevo para nosotros, no nos lo esperábamos,
y es que el 84% de los estudiantes indígenas tenían el español como primera lengua. ¿Qué significa eso? Que ya habían perdido su primera lengua, digamos, ancestral, y que representaban 25 departamentos. Pues eso lo que nos entró, digamos, a poder confirmar es que la Universidad de Antioquia es una de las universidades en Colombia, si no la que más, digamos, que tiene unas políticas de acceso a la educación superior más favorable para todos los estudiantes indígenas en todo Colombia. Entonces, eso explica en gran medida por qué tenemos tantos estudiantes indígenas y además por qué son de tantos departamentos. Dale, Jane. Bueno, en ese mismo diagnóstico sociolingüístico nos encontramos con diferentes visiones que los estudiantes tienen sobre tanto las lenguas que hablan como el inglés como una de las lenguas que viene a jugar también un papel importante en su formación en la educación superior. Respecto a las lenguas ancestrales, encontramos muy interesante que los estudiantes indígenas tienen una conexión muy profunda con su lengua, que la asocian con su cultura, con su identidad cultural, con sus ancestros, su territorio, y que aquellos estudiantes que perdieron su lengua ancestral, ya sea porque no la hablen o porque en su pueblo ya no se habla, manifiestan también un sentido de pérdida. En cuanto al español, una tendencia es que los estudiantes ven la lengua como un medio de comunicación, como algo más externo a ellos, digamos un poco más en el sentido instrumental. Y frente al inglés encontramos dos posiciones, una que ve el inglés como una lengua para el éxito académico, profesional, para las relaciones con otros países, pero otra posición que la problematiza y que la ve incluso como una amenaza, una imposición y probablemente una amenaza para la supervivencia de las lenguas ancestrales, como un requerimiento que se hace un poco injusto para los estudiantes porque no reconoce que ellos tienen otras lenguas distintas, que el español ya viene a ser una segunda lengua y hay un requerimiento adicional de esa lengua extranjera. Sorprendentemente, la visión que predomina en estos indígenas estudiantes es una visión positiva frente al inglés y frente a la política de lengua extranjera que les exige ese aprendizaje de inglés como parte de su pregrado. Tenemos también un hallazgo importante que es el 62% de esos 320 estudiantes indígenas que participaron en esta encuesta nos manifestaron tener algún tipo de dificultad en su proceso de aprendizaje del inglés en primaria y secundaria, diferentes tipos de aspectos, en la falta de preparación de los profesores, falta de materiales, etcétera. Y un 3% que quisimos llamar una posición de resistencia, no negativa, sino una posición de resistencia frente al inglés, que enfatizan el rol político de esta lengua como una imposición y como un factor también de exclusión de estos estudiantes que hablan otras lenguas y cuyas lenguas ancestrales están desapareciendo. Un aspecto también bastante importante de este estudio es que el 9% de esos estudiantes que participaron preferían ocultar su identidad como estudiantes indígenas en la universidad para evitar situaciones de discriminación que ellos referían haber tenido en su educación previa. Y como ya lo dijo Jaime, solo el 16% hablaban lenguas ancestrales, de esas 22 lenguas que nos manifestaron hablar, y que adicional a ese nuevo reto que implica aprender el inglés como lengua extranjera, está el reto para muchos de estos estudiantes de utilizar el español para propósitos académicos dentro de la vida universitaria. Entonces, este fue como el panorama de las visiones y retos en cuanto a la lengua, las lenguas que hablan los estudiantes y las lenguas que se les está exigiendo en educación superior. Y pues queríamos compartirles que en esta publicación presentamos pues como en detalle esos resultados de ese primer estudio exploratorio. Jaime. Bueno, a partir, digamos, de ese trabajo que hicimos en este primer estudio diagnóstico, llevamos a cabo un segundo proyecto que se llama Programa de Acompañamiento y Fortalecimiento del Español y el Inglés para los Estudiantes de Comunidades Étnicas en la Universidad de Antioquia.
Antes de arrancar con esto, yo quería enfatizar en algo, porque muchas de estas cosas podrían ser obvias para ustedes, pero yo creo que no lo son para un docente de inglés. Usualmente, digamos, educado desde una visión muy colonial de las lenguas, y digamos que para muchas personas representa como esa lengua extranjera, que es una lengua hegemónica que llega a un país como estos y se impone sobre las demás lenguas. Lo quiero enfatizar mucho porque ninguno de nosotros estaba preparado para, digamos, meternos con estas temáticas tan complejas. No quiero decir que lo otro que nosotros habíamos aprendido no fuera complejo, pero digamos que son temas que, en el caso pues personal, yo nunca estudié ni siquiera en el doctorado. Entonces llega uno a Colombia, viene uno con una cantidad de ideas en la cabeza y después se da cuenta que muchas de esas cosas que uno aprendió realmente toca deconstruirlas si quiere uno realmente empezar a responder a la diversidad, a la complejidad que tiene uno en un país como Colombia, donde una lengua como el inglés se va posicionando como lengua de poder sobre las demás, dejando de lado, digamos, una cantidad de saberes y de culturas digamos, que tenemos en el territorio. Entonces, quería como enfatizar un poquito eso porque de pronto para algunos de ustedes, pues eso me parece como muy común, pero no lo es en el campo nuestro. Y de hecho vamos a mirar enseguida por qué este tipo de proyectos, digamos, van marcando una línea en Colombia, porque no es común que un docente de inglés se haga este tipo de preguntas. Casi que un docente de inglés, las preguntas que se hace es cómo enseño mejor, cómo doy mi clase, qué tipo de herramientas utilizo, qué tipo de materiales, pero el asunto que tiene que ver con la diversidad étnica, cultural, con el asunto de la identidad del estudiante, cómo las lenguas cumplen un poder digamos, tienen un poder en la sociedad, etcétera. Ese tipo de preguntas no son muy comunes en nuestro tiempo. Digamos que en nuestro campo cada vez empiezan a hacerlo, pero digamos que no lo eran hace unos pocos años. El segundo proyecto, entonces, nosotros empezamos a plantearnos una pregunta, bueno, a partir de todo esto que estamos encontrando, donde tenemos esta gran diversidad y una cantidad de visiones en torno al inglés, ¿qué tenemos que hacer? Y nos planteamos entonces un proyecto donde hiciéramos, digamos, una intervención desde el punto de vista de los estudiantes, desde el punto de vista de los docentes. Dale, Jane. Dale, pasarla. Y entonces lo que planteamos es un curso que nosotros empezamos a trabajar desde enseñar inglés en la universidad. Mire cómo empezamos a jugar con esas palabras que nos hacen rescatar, digamos, ese tema central, y reflexiones y propuestas desde una mirada intercultural. Entonces ya empezamos a articular unos conceptos como la interculturalidad crítica, la diversidad, etcétera, y lo trabajamos desde los lenguajes. Empezamos a encontrar que el asunto no es solamente del inglés, el asunto también es desde el español, pero también lo es cuando uno mira, por ejemplo, que hay unos lenguajes de la universidad que excluyen a los estudiantes que no se acomodan a esa forma de hacer universidad. En el contexto de la internacionalización se van adoptando una serie de discursos que empiezan a ser hegemónicos y que asumen que todo el que llega a la universidad debe acomodarse a esas formas de hacer universidad, que es una sola o que son algunas, pero que son muy potentes frente a las demás. Entonces planteamos el asunto del fortalecimiento del inglés y del español, pero desde una mirada desde la interculturalidad crítica en diálogo de saberes y un programa de formación a los docentes que en la universidad están a cargo de la enseñanza del inglés en el marco de la política institucional que exige los 5 niveles de inglés. Dale, Jane. Dale, ¿sigue usted o qué? ¿O sigo yo o qué? Diga, o sea, siga, Jane. Bueno, el componente docente buscaba proporcionar o explorar con este grupo de docentes de inglés en los diferentes programas de pregrado de la universidad cómo crear en sus salones de clase espacios más equitativos de aprendizaje que tuvieran como centro la diversidad que traen los estudiantes a la universidad. Y a través de este curso taller que estuvimos realizando con ellos durante más o menos 2 meses, logramos con los profesores, o lograron los profesores llegar a construir juntos unos principios para guiar sus clases de lengua extranjera. Uno de ellos es cómo los docentes miraban la necesidad de problematizar o de adoptar una visión crítica de los discursos que circulan
en nuestro campo y que generalmente no cuestionamos, como por ejemplo las representaciones de las diferentes lenguas, las representaciones de las culturas donde se hablan esas lenguas extranjeras que estamos estudiando, las representaciones de quienes están aprendiendo esa lengua y de sus culturas también. Entonces, ese fue un primer elemento que los profesores reconocían, como la importancia de empezar nosotros como docentes a cuestionar y a deconstruir esos imaginarios que hemos creado y que hemos naturalizado en nuestro campo. Y desde ahí también empezar a cambiar esas prácticas en nuestro salón de clase y abrir espacio para todas las lenguas, para tratar de una manera más equitativa todas las lenguas y reflexionar sobre prácticas como por ejemplo prohibirle a los estudiantes que hablen en su lengua, problematizar ese tipo de prácticas que de alguna manera reproducimos sin pensarlo. En este mismo sentido, una de las grandes reflexiones de los docentes es la importancia no solamente de reconocer, darle un lugar a las identidades que traen los estudiantes y a sus experiencias previas, a sus visiones de vida y a sus saberes, sino también de cuestionarnos nuestra identidad como docentes. Nosotros mismos, cómo nos posicionamos frente al mundo, cuáles son nuestras visiones y muy importante también salía en estas discusiones el rol político que tenemos como educadores, ¿cierto? En cómo proporcionamos espacios para esa problematización, por así decirlo, del mundo y a partir de esos temas que trabajamos en el salón de clase. Y por último, otro de los principios también que los docentes validaban o concluían en este taller era la importancia de siempre tener en cuenta la diversidad para tomar decisiones en el día a día sobre la clase, la diversidad de miradas de un mismo problema, la diversidad de representaciones del mundo, por ejemplo, en los materiales que llevamos a clase, la diversidad de lenguas que confluyen en la clase y de cosmogonías. Entonces, este fue como uno de esos principios, 4 de esos principios que logramos con los docentes co-construir. Y hubo pues aquí otras comprensiones, pues yo ya les he presentado las más importantes. Yo creo que podemos pasar al siguiente componente de este proyecto que Jaime les introdujo, y es la parte de los estudiantes. Trabajamos con un grupo de estudiantes de comunidades étnicas. En esta versión del proyecto eran en su mayoría estudiantes afrodescendientes y quisimos con este componente brindarles a ellos un espacio de familiarización con la lengua inglesa y unas herramientas para enfrentarse al uso del español con propósitos académicos en la universidad. Pero desde un enfoque intercultural para trabajar sobre esas lenguas, lo que buscábamos con estos estudiantes era que ellos fortalecieran esas identidades culturales para lograr que se posicionaran de una manera más segura, más independiente, como aprendices de una lengua extranjera en la universidad y como estudiantes de la universidad, como nuevos estudiantes de la universidad. Estos fueron algunos de los temas que trabajamos con ellos en inglés y en español. Comunicación, resistencia, vida universitaria. Para cada tema teníamos unas preguntas exploratorias que construíamos con ellos a partir de la negociación y utilizamos diferentes estrategias que tenían que ver con la creación de ese diálogo intercultural en la clase, como la validación de sus lenguas, el uso de materiales en enseñanza de esa lengua extranjera que fueran cercanos a sus realidades, la validación de diferentes modos de comunicación, no solamente el lingüístico que los profesores de lengua privilegiamos, sino también el tejido, el baile, los peinados, elementos de comunicación y formas de comunicación de sus comunidades que generalmente en las universidades no tienen espacio. Crearon diferentes textos multimodales y textos también identitarios. E hicimos en conjunto con el grupo de docentes que participaban también en el curso de desarrollo profesional y de estos estudiantes un recorrido por la ciudad
reconociendo la significación de diferentes lugares icónicos de la ciudad para las comunidades étnicas y cómo las comunidades étnicas, este recorrido lo hicimos con un antropólogo, han tenido un papel importante en la construcción de ciudad. Aquí lo que les queremos compartir son unos ejemplos de esas herramientas pedagógicas que utilizamos con los estudiantes y textos que ellos crearon. Por ejemplo, acá tenemos un texto escrito en inglés a partir de unas estrategias que utilizamos con ellos de modelar, de presentarles un texto modelo, de discusión de clase, y una de las estudiantes creó este texto hablando de lo que significa pertenecer a su comunidad afro, sus formas de expresarse, sus formas de celebrar el ritual de la muerte, etc. Y el peinado fue un aspecto que tuvo muchísima trascendencia para los estudiantes en las discusiones, que salió mucho en la exploración de lo afro. Entonces, esa fue una de las estrategias. La otra estrategia es las conexiones que hacíamos con la lengua extranjera y los hablantes de una lengua extranjera, de una manera distinta, de una manera en la que ellos pudieran conectarse en sus propias problemáticas. Por ejemplo, una de las cosas que vino con el tema de los peinados fue el tema del racismo, ¿cierto? Y cómo también otras personas en otras latitudes pueden enfrentar problemas similares a los que ellos enfrentan de racismo en Colombia. Entonces, a partir de ahí, de esa problemática, empezábamos a introducir unos textos en la lengua extranjera, pero con unos temas y unas discusiones que eran del interés de estos estudiantes. El papel de las lenguas en el curso también fue evidente en cómo los estudiantes las integraron en sus textos de identidad. Ellos crearon un identity book donde estaban libres de utilizar diferentes lenguas y utilizaron, por ejemplo, como ven acá, esta estudiante indígena utilizó inglés, lengua hebrea y español para hablar del significado del vestuario de su comunidad y de la creación de collares en su comunidad. Entonces, esto tenía perfectamente cabida en la clase de inglés, como ella utilizaba su lengua para expresarse y utilizaba inglés y español para compartir con sus estudiantes esa experiencia. También en ese texto de identidad, esta misma estudiante crea un poema en español hablando de lo que significan las lenguas para ella, de lo que significa el inglés, por qué está aprendiendo inglés para trabajar en la defensa de los derechos de su comunidad, su propósito de recuperar y de mantener su lengua ancestral viva, de hablarla, de seguirla aprendiendo. Entonces, todos estos textos de identidad muestran cómo también los estudiantes se posicionaron diferente frente a sus propias identidades culturales y frente a sus lenguas. Y en algunos casos, aún los estudiantes nos manifestaban que no eran conscientes de esas comunidades o de toda la riqueza que tenían sus comunidades, o inclusive que eran afro y que pertenecían a una comunidad étnica, hasta que empezaron a explorar esos temas en el curso. Entonces, para nosotros fue muy valioso y a partir de ahí también expresan cómo empezaron a ver el aprendizaje de inglés de una manera muy diferente. Contarles también que estos hallazgos de este segundo estudio, publicamos un capítulo del libro con un grupo de profesores de Inglaterra sobre un enfoque educativo de la internacionalización, y aquí trabajamos con esas experiencias de los docentes y el componente de estudiantes. También participamos en otro capítulo con la profesora Jasmine Barger en Turquía, que está en este momento en imprenta. Entonces, hemos tenido pues como la oportunidad de llegar a socializar estos resultados de otra manera. Jaime. No, también contarles que a partir de todo este trabajo que hemos venido haciendo, hemos logrado, digamos, también trabajar con el grupo el Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades de la Universidad de Antioquia,
y aportarle también a la Vicerrectoría de Docencia al grupo de permanencia en todo lo que tiene que ver con una mirada desde la interculturalidad y el plurilingüismo. Hemos participado ya en varias versiones del diploma como docentes, digamos, donde hemos aportado desde esta mirada de la relación entre lengua, cultura, diversidad y cómo diferentes lenguajes, el lenguaje matemático, el lenguaje del español, la lengua extranjera y otras diferentes lenguas pueden también mirarse como desde una perspectiva de la lengua, un lenguaje inclusivo. Y entonces, ¿qué diferentes tipos de estrategias se pueden trabajar? Diferentes docentes de la universidad que han participado, pues digamos que les ha servido mucho para leer la universidad de una forma diferente. Digamos que para muchos de nosotros la diversidad en la universidad es invisibilizada. No, a veces no identificamos claramente la riqueza que tenemos. Salimos a la calle y muchas veces tampoco la identificamos, pero cuando uno empieza a ser consciente, digamos, de toda esta diversidad, uno empieza a leer muy diferente, digamos, el entorno y empieza a leer diferente, digamos, las clases y la forma en que uno se puede posicionar, digamos, frente a un grupo de estudiantes. Digamos que ese ha sido, digamos, un aporte muy importante porque ya hemos venido participando en varias versiones. Ya para terminar, pues así brevemente contarles que estamos actualmente en 2 proyectos de investigación que, digamos, la continuidad de todo, le da continuidad a todo esto que hemos venido presentándoles. Uno de ellos es un proyecto internacional financiado por el Consejo de Investigación de Inglaterra, donde en 3 contextos diferentes nos hacemos la pregunta, en Colombia, Líbano y Sudáfrica, nos hacemos la pregunta de cuál es la relación entre lenguas, diversidad y construcción de paz. Y claro, encaja perfecto porque en un país como Colombia, donde queremos construir paz, no podemos pretender que se va a construir paz asumiendo que el que es diferente se tiene que acoger a lo que nosotros le imponemos, por ejemplo, en el campo universitario, como esto es lo que es universidad. Si nosotros le estamos abriendo las puertas como país a las diferentes comunidades que históricamente han sido excluidas a través de la violencia, no podemos pretender que cuando ellos lleguen a la universidad se tengan que someter a lo que nosotros les digamos que es la lengua del poder, que es la lengua que se debe aprender y que además no solamente es esa lengua, sino es esta forma de aprenderla con estos contenidos y estas metodologías. Entonces digamos que todo que ver con esta construcción de un país más incluyente, todo que ver el asunto de la lengua, diversidad, culturas y paz. Y entonces en ese mismo tema estamos trabajando con 3 universidades, una en Líbano, otra en Sudáfrica, donde igualmente se ven estos problemas de relación entre paz, y lengua y diversidad. En cada uno de esos países digamos, unas situaciones bastante interesantes, pero bastante complejas y que afectan a millones de personas. Entre las principales acciones en este proyecto que está actualmente, digamos, en curso, es la creación de una red de investigación entre la Universidad de Stirling en Inglaterra, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad de Sucre. Pues es muy interesante ver que estas preguntas que nos empezamos a hacer hace unos años, hace unos 5 o 6 años acá en la universidad, digamos que son preguntas que son nuevas para muchas universidades. Nosotros hemos estado en muchos eventos y conversando con muchas personas y trabajando, digamos, de la mano con muchas personas, y es interesante ver que, por ejemplo, en la Universidad del Valle, donde tienen toda la diversidad del sur de Colombia, la diversidad desde el punto de vista de los afro, de las comunidades indígenas que cohabitan en esos territorios, y esa pregunta de la diversidad no se la habían hecho. O sea, cuando nosotros le preguntábamos, ustedes saben, por ejemplo, cuántos estudiantes indígenas tienen acá, no sabían, cuántos estudiantes afro tampoco, cómo los programas de inglés de acá responden a esa diversidad, pues mucho menos lo iban a saber si ni siquiera el tema se había puesto sobre la mesa. Lo mismo con la Universidad de Sucre, donde tienen toda la comunidad indígena zenú, y también el mismo asunto. Por ejemplo, en lo que nos encontrábamos era que tienen políticas institucionales bastante excluyentes, y que entonces hay un interés de muchos docentes de empezar a revisar todas esas diferentes políticas y prácticas curriculares, pedagógicas, etcétera, buscando que entonces se empiece a construir una universidad más incluyente. Con ellos venimos trabajando también en proyectos entonces muy similares a los que nosotros hemos hecho,
tratando de analizar la diversidad étnica y sociolingüística que ellos tienen en estas universidades. Igualmente con los fondos del Consejo de Investigación, dale para atrás, ya la financiación, con los recursos del gobierno británico, entonces venimos trabajando en la financiación de algunos de proyectos de investigación. Nosotros lo que funcionaba la Universidad de Antioquia como un gestor de esos recursos, y justo en este momento estamos en el proceso de adjudicar unos recursos a cada una de esas universidades para esos trabajos que ellos vienen haciendo. Dale, Jane, gracias. Y el último proyecto, que es Lenguajes para la Permanencia, una propuesta desde la interculturalidad crítica, que es, digamos, una segunda etapa del proyecto que Jane les presentó ahorita, el segundo proyecto, que era el proyecto piloto. Digamos que ya estábamos iniciando a comienzo del año, nos cogió la pandemia, nos tomamos un tiempo como para mirar qué era lo que íbamos a hacer, retomamos ya el proyecto y en este momento ya estamos próximos a iniciar el trabajo con los docentes y con los estudiantes, con la ventaja de que ahorita tendremos algunos recursos del proyecto anterior que les mostramos, que viene de Inglaterra, que eso nos va, digamos, a facilitar algunos asuntos que tenemos que resolver, como dar una mayor tutoría a los estudiantes, una mejor tutoría a los estudiantes, algunos recursos que necesitamos, y digamos que pues por ahí, por ese lado, estamos muy contentos de poder llevar a cabo este trabajo. Y en cuanto a resultados de este proyecto, dale, Jane, la siguiente. Jimmy, mencionar acá, qué pena, dale, a diferencia del proyecto de 2018, pues seguimos trabajando desde la interculturalidad crítica, pero ya no solamente desde el inglés, sino desde las lenguas extranjeras. Queremos llegar a docentes que enseñan otras lenguas extranjeras en la universidad, que enseñan otras lenguas, entonces que también tengan la oportunidad de pensar ese diálogo intercultural desde otras lenguas. Entonces llegar a más docentes de más programas y que enseñan otras lenguas extranjeras, y seguir trabajando con los estudiantes de comunidades étnicas que están aprendiendo esas lenguas. Sí, es importante también ahí mencionar este asunto de que la interculturalidad en el campo de las lenguas extranjeras, cuando se ha abordado, porque no siempre se aborda, cuando se aborda desde una perspectiva de la competencia comunicativa intercultural, que son, digamos, es una perspectiva mayoritariamente europea, eurocéntrica. Y nosotros lo que estamos tratando también de aportar es cómo, digamos, en esa investigación de cómo la interculturalidad se puede entender desde una perspectiva que responda al contexto nuestro. Y encontramos ahí que el concepto de interculturalidad crítica, desde una perspectiva decolonial, encaja perfectamente y nos da las herramientas, digamos, académicas que nos permiten hacer, digamos, un trabajo diferente al simplemente importar un concepto desde Europa y tratar de resolver desde ahí los retos que tenemos. En cuanto entonces al último proyecto, las principales acciones, el seminario con los docentes, el seminario con los estudiantes de grupos étnicos, el acompañamiento a los estudiantes y docentes para responder a la contingencia actual. No es lo mismo lo que teníamos hace 6 meses a lo que tenemos hoy. Tenemos que saber que muchísimos estudiantes están desconectados y que una contingencia como esta, si a alguien ha golpeado, es justamente a los estudiantes de comunidades rurales, de comunidades étnicas, que muchísimas veces ni siquiera tienen los recursos mínimos para poder tener una conectividad básica. Y entonces necesitamos ideas que respondan no solamente desde la viabilidad, sino igualmente desde la particularidad y la diversidad. También seguimos trabajando en apoyo a diferentes iniciativas de la UDA en torno a diálogo de saberes y diversidad. Justo en este momento estamos trabajando con la Vicerrectoría de Investigación y con el grupo de Cátedra UDA Diversa en la construcción de unos términos de referencia en clave de diálogo de saberes. También hemos venido trabajando con diferentes estudiantes que requieren apoyo. A nivel de la universidad, pues se ha venido haciendo mucho trabajo. Y apoyo a diferentes universidades del país en sus procesos internos en la construcción de políticas y currículos incluyentes, inclusivos, que respondan a todos estos retos que ya les hemos venido presentando. Dale, ya.
Y ya algunos temas para la conversación con ustedes. Esta es la última diapositiva, que tiene que ver con los procesos de internacionalización en la educación y la diversidad lingüística. ¿Ustedes cómo ven esa relación? El posicionamiento del inglés y el reconocimiento, valoración y fortalecimiento de la diversidad étnica, lingüística y epistémica. ¿Cómo ven ustedes ese asunto ahí del inglés y cómo el inglés reconoce, valora y fortalece o no, o aporta a ese reconocimiento, valoración y fortalecimiento de esa diversidad en un país como Colombia? Pero estoy seguro que esto debería ser una pregunta, o es una pregunta en muchos otros países. La interculturalidad en relación con las lenguas y la diversidad, ¿qué rol juegan? Y no simplemente como la interculturalidad como una competencia, sino como una forma de ver el mundo, como una forma de relacionarnos y de construir mundo. Y finalmente, las políticas de lengua extranjera en el contexto del diálogo intercultural, para el diálogo intercultural, qué tipo de políticas de lengua extranjera se necesitan, reconociendo la importancia de la internacionalización de la universidad, pero cuestionando el asunto de que haya solo una forma de ver la internacionalización de la universidad, que creo que se planteó muy claramente en el panel inicial del evento, donde yo casi que puedo decir que veía dos miradas, como la una que es la oficial y la otra que es la que va tratando de abrirse camino, porque es necesario que la internacionalización se haga también desde otras perspectivas. Esas son como las preguntas, quedamos ahí y estamos abiertos a todas sus ideas y lo que nos quieran decir. También pueden utilizar el chat para apuntar sus preguntas si son muy tímidos. Entonces, ya quedamos en manos de ustedes. Jimmy, ahí aclarar que mientras iniciamos esta conversación que Ana María Arango nos va a moderar con ustedes para empezar esta conversación, vamos a lanzar una encuesta con unas preguntas clave que también nos sirvan para alimentar la discusión. Entonces, por unos minutos vamos a lanzar la encuesta mientras ya Ana María empieza como a abordar las preguntas que ustedes han hecho en el chat o que van a hacer ya, y para que empecemos esta conversación. ¿Listo? Listo, Janet. Entonces los invitamos ya en un momento. Entonces salen las preguntas para que ustedes nos ayuden a responder esta encuesta. Yo te iba a preguntar, Janet, tú me habías dicho que querías de pronto que algunas personas del auditorio de la Universidad de Antioquia, que de pronto Pifle estaban allí, mientras que iniciamos la conversación con todos, ¿querías que participaran? Sí, Ana María, claro que sí. Voy a mirar, nos acompaña la profesora Diana Quinchía, que es la jefe de la sección de servicios de la universidad, quien está encargada de toda esta promoción del plurilingüismo. Entonces, no sé si Diana en este momento nos quisiera contar un poquito de esa estrategia de cómo se están promoviendo también otras lenguas en la universidad, no solo el inglés, sino también lenguas ancestrales. Entonces, no sé si Diana está por ahí y nos quiere contar un poquito más de esa estrategia del plurilingüismo que la Escuela de Idiomas promueve en la universidad. Una pregunta, Janet, no sé si lo que pasa es que estamos viendo, por lo menos yo estoy viendo ya la encuesta, entonces tú nos dirás cuando terminemos, estamos avanzando, entonces, bueno, entonces tú nos dirás cuando se vaya a terminar. Entonces, mientras tanto, si quieres, le damos la palabra a la profesora Diana, si está por ahí. Sí, por aquí estoy. Buenas tardes a todos. Hola. Hola Diana, bienvenida. Y perdonas que te pusimos on the spot, pero sí queríamos como ampliar un poquito esa parte, Diana. No hay problema. Bueno, buenas tardes. Yo, ¿qué puedo agregar? Era más como ponerme al tanto de lo que Janet y Jaime han venido trabajando junto con otros colegas, pero como coordinadora general del Programa Institucional de Formación en Lenguas Extranjeras, puedo decir que ha sido un esfuerzo conjunto y una apuesta institucional de la Universidad de Antioquia en el tener un programa institucional que no solo, digamos, fomenta el aprendizaje del inglés en todos sus pregrados, pero que también tiene estrategias para el fomento
y el aprendizaje de otras lenguas extranjeras y ancestrales. Nosotros en el PIFLE, que es como el nombre que le hemos dado, pues como de la sigla, tenemos varios programas allí de formación en lengua extranjera. Uno de ellos es el programa institucional de inglés, que es un programa que está dirigido a todos los estudiantes de pregrado de la universidad. También tenemos el programa Multilingua, que es un programa que es gratuito para todos los estudiantes de la universidad, estudiantes de pregrado, y pueden acceder también allí estudiantes de posgrado, profesores, jubilados. Allí hay una posibilidad de 6 lenguas extranjeras. Tenemos francés, italiano, alemán, portugués, chino, japonés. Y además de eso ofrecemos 3 lenguas ancestrales. En este momento tenemos Evera, Criol y se me olvida una. Minica. Minica, exacto, gracias Janet. Eso, con estas lenguas ancestrales, en el 2017 empezamos ofreciendo 6 lenguas ancestrales gracias a unos recursos del Ministerio de Educación. Ahora con recursos propios de la universidad estamos ofreciendo 3 lenguas ancestrales y allí en ese programa que es gratuito para los estudiantes, pues participan alrededor de 2.000 estudiantes de toda la población universitaria, así que los estudiantes de la universidad tienen la posibilidad no solo de aprender inglés, pero además de inglés pueden aprender otras lenguas. Y tenemos otras estrategias allí desde el plan institucional que Jaime y Janet han mencionado, como la formación de los docentes que participan allí pues como en esas estrategias. Ese es otro de nuestros ejes. Aparte de la formación está el desarrollo docente. También hemos avanzado en asuntos de certificación y evaluación de las lenguas y en asuntos ya del plurilingüismo con otras estrategias que no necesariamente están dirigidas pues desde las aulas de clase, sino en otros espacios como clubes de conversación. Hay una serie pues de actividades y estrategias que tenemos para toda la comunidad universitaria. Básicamente eso. Gracias, Janet y Jaime. Muchas gracias a ti, Diana. Gracias, Diana. Yane, ponete ahí la última diapositiva que está ahí los correos por si alguien los quiere. Claro que sí. Y vi Ana María que Juan Fernando Rivera levantó la mano y nos gustaría escuchar también a Juan Fernando, que es el asistente de Relaciones Internacionales de la universidad, que también nos puede ampliar un poquito como desde internacionalización en la universidad, cómo venimos trabajando. Juan Fernando. Claro, Muchas sí. gracias. Bueno, mientras Juan Fernando nos escucha, entonces Ana María, tú nos vas contando qué otras preguntas mientras tenemos ya el resultado de la encuesta que les hicimos. Sí, pues no, básicamente no hay, pues por ahora no tengo una pregunta aquí, sin embargo yo sí tengo bastantes preguntas. Entonces, mientras que nos llegan las preguntas, tengo allí, pues básicamente son 2 que son amplias y es cómo han manejado primero, pues claro, yo lo que veo es que ustedes cuando hicieron la investigación, pues hicieron pues encontraron unos temas bastante relevantes y bastantes reveladores de pronto, y digamos el trabajo que se está haciendo, se está trabajando con estos estudiantes de estas comunidades, pero cómo, o sea, pues seguramente pasa en la Universidad de Antioquia, ustedes no lo mencionaron, y en muchas universidades, de pronto en la Universidad del Valle, de Cesar, Vite, que también está, por ejemplo, aquí alguien de la Universidad de La Guajira. Seguramente en esas universidades siempre nos está pasando que pues les toca a los estudiantes adaptarse a lo que es la universidad, inclusive cambiando su lengua y dejándola atrás. Pero entonces, ¿qué trabajo se está haciendo con los docentes, por ejemplo, con esos docentes que están en contacto con ellos? Porque obviamente en el aula de clase es donde de pronto ellos podrían sentirse un poco discriminados o pues los contenidos
tienen que ver con un tema de pronto eurocentrista, que de pronto es ajeno a sus culturas, bueno, en fin. Y la otra pues tiene que ver también que cómo están trabajando con los estudiantes, digamos, que no son de esas comunidades y que se relacionan todo el tiempo con los estudiantes que ustedes, en los que ustedes han enfocado la investigación. Bueno, yo voy a, sobre la primera pregunta, Ana María, yo pienso que nos identificamos con una idea que estuvo en el primer conversatorio sobre la necesidad de formarnos también los docentes, inclusive todas las personas que trabajan en la parte administrativa, los diferentes niveles de la universidad, en la interculturalidad, porque esto no es algo que simplemente se dé, ¿cierto? Entonces, sí hay que apostarle para transformar esos espacios universitarios, no solamente los de clases, sino todos los espacios en que se mueven los estudiantes en la universidad. Hay que apostarle a la formación de las personas allí, no solamente de los estudiantes. Entonces, es muy importante los programas de desarrollo profesional y los programas de formación docente para que podamos ir ampliando como esas perspectivas del mundo y salirnos un poco, que es un reto grandísimo, yo pensaría, como lo dice Jaime, no solo para nosotros, para las universidades colombianas, sino en Latinoamérica en general. Esa es una tarea urgente que tenemos, de transformar nuestras universidades para responder realmente a nuestras necesidades como región. Entonces es importante que las iniciativas institucionales también se direccionen en ese sentido. Nosotros en la universidad, por ejemplo, tenemos un programa muy bonito que se llama Cátedras UDA Diversa y que se ofrece a estudiantes, a personal administrativo e inclusive a gente de afuera que busca generar también ese diálogo de saberes y esos saberes de grupos que han sido históricamente invisibilizados, juegan un papel protagónico en esas cátedras, en esos cursos que son abiertos, como les decía. Entonces, ahí hay cursos de pensamiento indígena, pensamiento ancestral, pensamiento raizal, de identidad de género. Entonces, hay una cantidad de cursos que pueden tomar los estudiantes de la universidad, los profesores, y que apuntan hacia allá. Pero es un programa que se ha ido fortaleciendo y en el que participan diferentes unidades académicas de la universidad y que debe seguir fortaleciéndose también desde otras perspectivas, entonces, desde otras unidades académicas y administrativas. Pero hay unos esfuerzos, hay unas iniciativas muy interesantes en ese direccionamiento, pero definitivamente la formación, esos espacios de formación, no solo para los estudiantes, sino para los docentes y administrativos, son muy importantes. Y olvidé la segunda pregunta. No sé, Jaime, si tú quieras decir algo de esa primera pregunta de Ana María. Listo. No, Dale, la dale, porque segunda aquí era... hay varias personas que Sí, quieren hacer preguntas, entonces Bueno, chévere si las tomamos, dale. sí. listo. Listo, no, pues la segunda era en cuanto a los estudiantes, pero no sé si los otros estudiantes, pero no sé si le podemos dar la palabra a la profesora, a Bueno, la yo profesora Lisette, que está allí, sí. pero no sé, si quieres contesta rápido y le damos la palabra a la profesora Lisette. Sí, muy rápidamente, Ana María. Ese es un punto muy importante que nosotros hemos también evidenciado en los estudios, que los mismos estudiantes de comunidades étnicas nos han dicho, es que esto que estamos haciendo aquí es importante para mis otros compañeros de pregrado que vienen de otras ciudades, que vienen de la zona rural, inclusive que habitan Medellín. Hay unas necesidades en común que se pueden identificar con lo que otros estudiantes que no sean de comunidades étnicas tienen, y de eso estamos conscientes. Además, desde la interculturalidad se construye con todos, ¿cierto? Nosotros hemos ido trabajando con los estudiantes de comunidades étnicas también por un principio de ofrecerles a esos estudiantes que no tienen un acceso mayormente a la universidad, pero que acceden a algunos unas mejores condiciones, y nuestra idea es ir ampliando con otros proyectos a medida que tengamos más posibilidades también de financiación, de poder llegar
a más estudiantes, pero sí es nuestra idea, no solamente trabajar con estudiantes de comunidades étnicas, porque es necesario, como te decía ahorita, que tanto estudiantes como que todos los niveles, las personas que están en la universidad a diferentes niveles puedan participar de esos espacios de formación para poder tener una transformación real de la universidad. Listo, entonces la profesora Lisette, que estaba levantando la mano. Buenas tardes. Agradezco mucho poder participar en este tipo de seminarios. Muchas gracias por su presentación. Yo soy docente de inglés y de pedagogía y participo en programas de formación de maestros, y como docente de pedagogía me he podido dar cuenta precisamente de estos maestros en formación que van a ser maestros de lenguas extranjeras. Me puedo dar cuenta de del tipo de discurso que ellos manejan, que va muy en vía de lo que ustedes presentaron, ¿no? Digamos, una perspectiva un poco más de lo colonial, de lo hegemónico, y realmente se prioriza al inglés como una lengua, pues, superior a las otras, ¿no? Entonces, como que deconstruir eso en los estudiantes es muy difícil. O sea, como profesora de inglés, tal vez yo no lo veía tanto, pero cuando ya entré en otros estudios un poco más relacionados con el campo de la educación, me pude dar cuenta y pude ver que en efecto sí es una tarea que debemos hacer. Entonces, pues, eso es como un comentario inicial. Les agradezco mucho por su presentación, porque me muestra que esa es una preocupación de varios maestros en el país, y eso me alegra mucho. Y tenía dos preguntas, bueno, una que es una petición, más que todo, si podrían volver a colocar la diapositiva en la cual mostraron el libro en el cual ustedes participaron, porque pues esos estudios podrían ser, digamos, insumos para que mis estudiantes conozcan. Y la segunda es que en algún momento ustedes hablaban, creo que era en el proyecto 4, que uno de los objetivos era precisamente apoyo a los procesos, digamos, de políticas internas, institucionales, pues de otras instituciones que tal vez estén interesadas en eso. Entonces me gustaría saber a qué se refieren con ese apoyo, o cómo se podría hacer esa conexión entre instituciones. Pues para unir esfuerzos en esto, pues que nos interesa a todos. Gracias. Entonces, Yanni, ok, no, pues profe, sí, muchas gracias. Antes de responder esa pregunta, yo quisiera decir también que con relación a los estudiantes, digamos, este tipo de estudios también es un reto para ellos mismos, para los mismos estudiantes afro y los mismos estudiantes indígenas. Hay muchísimos imaginarios, de todos los lados hay muchísimos imaginarios en torno a las lenguas. Están los imaginarios que posicionan al inglés de cierta manera, pero también hay unos imaginarios que posicionan a los estudiantes indígenas o a los estudiantes afro de ciertas maneras, y posicionan también las lenguas ancestrales de ciertas maneras. Y cuando uno se mete con todo esto, digamos que uno empieza a cuestionar una cantidad de situaciones y de imaginarios que ayudan a todo el mundo. Con decir solamente que, por ejemplo, muchísimos estudiantes nos dicen, estudiantes afro o indígenas nos dicen, no, independientemente de que yo tenga una lengua ancestral, yo no quiero que me posicionen como que yo no tengo la capacidad de aprender el inglés. Yo no quiero que, entonces, porque yo soy indígena, entonces me deben excluir, me deben eximir de un requisito de lengua extranjera porque yo no la puedo aprender. No. Lo que sí no estoy de acuerdo yo es que me la enseñen de una manera colonial, donde se posicione esa lengua como superior a mis propias lenguas o a mis propios saberes. Entonces uno empieza a cuestionar, o sea, las cosas no son ni blancas ni negras, sino que están llenas de matices. Y esa parte es muy interesante. Encontrar que hay muchos estudiantes indígenas, por ejemplo, que tampoco tienen una lengua ancestral, que tienen una lengua, que su lengua materna es el español, pero que siempre tienen en su mente que perdieron la lengua de sus padres y sus abuelos, y que eso, cuando usted tiene un vacío en su lengua materna, eso le genera una cantidad de dificultades a la hora de aprender o acceder a otras lenguas. Hay muchísimas cosas allí que nosotros hemos ido aprendiendo, que los estudiantes que han venido participando también han venido aprendiendo con nosotros, y que yo creo que eso es el gran, digamos, es uno de los grandes logros de este tipo de proyectos. Y en cuanto al asunto de las políticas institucionales de lengua extranjera, lo que pasa es que en estos asuntos, basado también en esos imaginarios, muchas de las personas que en las universidades toman las decisiones, digamos, en cuanto a las políticas institucionales, no son personas
que tengan una preparación como para decir que van a tomar una buena decisión a la hora de establecer una política de lengua extranjera. Muchas de esas políticas se establecen basadas en imaginarios, muchas veces excluyentes, que tienen las personas que en las universidades tienen el poder para establecer políticas. Entonces, lo que hemos hecho, yo he estado en varias universidades, Universidad de la Amazonía, Universidad de Nariño, Universidad con la Universidad del Cauca, la Universidad de Sucre, muchas universidades donde yo he ido a presentar no solamente estos estudios, sino muchos datos. Entonces, cuando uno les pone datos a los vicerrectores, a los rectores, a los decanos, datos donde muestra, por ejemplo, la diversidad lingüística que ellos tienen, ellos se quedan sorprendidos. Cuando uno empieza a cuestionar esos discursos hegemónicos del Ministerio de Educación, donde posiciona el inglés como la lengua que todo el mundo tiene que aprender, entonces ellos también empiezan a decir, o sea que no necesariamente el incluir una lengua extranjera significa que yo tenga que excluir mis propias lenguas. O sea que yo puedo establecer una política institucional que trate de poner en diálogo a las diferentes lenguas. Ese tipo de trabajo es el que se hace. Entonces, también hay muchísimos asuntos de desconocimiento de las políticas. Entonces, hay muchas personas que desconocen cuáles son las políticas de bilingüismo en el país, cuáles son sus limitantes y cuáles son sus potencialidades. También no saben lo que se hace en otras universidades. Entonces, cuando todo el mundo está como trabajando de esa manera, basado en muchos imaginarios, en poco conocimiento, y trabajan cada uno por su lado, entonces el que llegue alguien que digamos, o algunos grupos de trabajo que faciliten una conversación a nivel institucional, eso ayuda mucho. Y eso es más o menos lo que uno hace. No es como decir, todo el mundo tiene que hacer lo que nosotros estamos haciendo, no. Pero miren, a nosotros les podemos contar lo que estamos haciendo en la Antioquia, qué les sirve de ahí. Y venga, abramos espacios donde ustedes, el decano de tal facultad, pueda conversar con el vicerrector de docencia y el director de relaciones internacionales y se establezcan políticas que traten de responder a las diferentes lógicas e intereses. Eso es más o menos lo que se ha hecho y yo creo que hemos tenido mucho éxito. En la universidad, por ejemplo, de Sucre, una profe, Jimena Buendía, acaba de presentarle al Consejo Académico una política de lengua extranjera que, digamos, busca responder a todo esto que nosotros estamos diciendo. En la Universidad del Valle están trabajando los profesores de la Escuela de Lenguas con el Cabildo Indígena, digamos, en procesos de fortalecimiento de sus propias lenguas, en diálogo con las lenguas extranjeras y con asuntos de identidad. Y también eso va teniendo, digamos, un impacto en el tipo de políticas que se hacen, el tipo de proyectos que se hacen, etc. Yo creo que ese es más o menos el tipo de trabajo que se hace. Sí, yo creo que eso más o menos, no sé, pero a nivel también, digamos, de formación en diferentes programas de maestría y de doctorado, este tipo de ideas también está llegando. Entonces, mire que eso va teniendo un efecto, como un efecto cascada, donde diferentes personas van empezando a ver que el asunto del inglés no es venir digamos, a enseñar con unas miradas, digamos, que convencionales que han venido reinando durante muchas décadas aquí en Colombia. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces le damos la palabra al profesor Juan, que había tenido problemas para conectarse. Juan Fernando. Bueno, muy buenas tardes para todos. De verdad muy placentero poder participar como universidad en representación pues, de la Escuela de Idiomas, una unidad académica que para nosotros es líder y es fundamental en todos los diferentes procesos de internacionalización que desarrollamos en la universidad. Voy a hacer mi intervención desde dos puntos de vista. Uno como asistente de la Dirección de Relaciones Internacionales, reitero pues la felicitación a los profesores Jaime, a la profesora Janet, por este trabajo tan hermoso, tan bonito que se hace, donde lo que se busca es básicamente fortalecer esos procesos de interculturalidad más allá de la coexistencia intercultural. Porque muchas veces se piensa que la interculturalidad es poder que tengamos diferentes culturas, cohabitar un mismo espacio, estar ahí en unos niveles de tolerancia y de participación, pero creo que acá se está yendo más allá, porque cuando se permite que un grupo particular, un grupo étnico, y acá me pongo, digamos, como el traje de antropólogo también, que es mi formación, cuando se facilita o se promueve que sea esa identidad particular, cultural, individual, la que se pueda expresar a través
de una lengua ancestral y de una lengua que se está aprendiendo, creo que ahí se fortalecen y se generan mucho más lazos de esa capacidad y esas acciones de la interculturalidad propiamente dicha, donde no sea, como lo digo, un tema de simplemente cohabitar un espacio con diferentes formas de ver el mundo, sino de poder generar esa interacción y ese acuerdo en ciertos aspectos puntuales que desde lo identitario creo que se empieza a manifestar y es importantísimo pues para todos estos procesos de la internacionalización. Por otro lado, importante tener en cuenta que el programa que se viene desarrollando, lo que hace la Escuela de Idiomas y todo el aparataje que está institucionalmente establecido para no solamente garantizar y respetar esa diversidad étnica, se acompaña también de unas acciones que la misma Escuela de Idiomas empieza a articular con otras unidades o dependencias administrativas. Hay una relación muy fuerte en este momento de la Escuela de Idiomas con la Dirección de Relaciones Internacionales. Hay una estrategia que se desarrolla, que es la Escuela de Pensamiento, Escuela de Fortalecimiento de Capacidades y Pensamiento Local, donde la Escuela de Idiomas ha tenido una participación importante y que está orientada básicamente a tener dentro de todos esos aspectos del multilingüismo, del plurilingüismo, pero también de lo multiétnico y lo pluricultural, diferentes actividades en pro de que nuestros estudiantes, desde los procesos de internacionalización en casa, pero también nuestros estudiantes extranjeros cuando llegan a la universidad, puedan articularse a estos procesos. Y finalmente lo que se genera son procesos de interacción social bien interesantes que nos posicionen como una universidad y como un proyecto de programático desde la Escuela de Idiomas que vaya propendiendo pues como por ese reconocimiento, no solamente el reconocimiento, sino también la apropiación y la articulación y la interacción social de la identidad y de las diferentes culturas. Además de esto, pues está todo el programa de UDA Diversa, que es un programa que también se articula y tiene que ver con todo este reconocimiento de los grupos étnicos en nuestro país. Y obviamente cuando llegan pues, los estudiantes extranjeros. Entonces, en ese orden de ideas, quería pues, felicitar públicamente a los profesores, poner a disposición de los diferentes colegas que nos acompañan de otras latitudes y del mismo país este tipo de experiencias. Creemos que son acciones que se pueden replicar, que pueden tener resultados importantes en procesos inclusive, como los hemos discutido en algunas de las charlas de la CHEC, procesos de cooperación sur-sur, inclusive ver posibilidades de que entre las universidades, cómo lo estamos haciendo y si es la posibilidad de compartir esta experiencia. Estamos seguros que la Escuela de Idioma en cabeza de su directora, la profesora Paula, y de los docentes, lo podemos hacer de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Juan. Ana María, les estoy compartiendo ya a todos los resultados de la encuesta para que la tengamos en cuenta para seguir estos últimos minutos de discusión. Hay algunos datos muy sorprendentes. Hay 17 personas contestaron la encuesta y el 59% nos dice que sí hay información accesible y clara en sus universidades sobre la diversidad de los estudiantes, pues sobre alguna información que tiene que ver con los grupos étnicos, las regiones, las lenguas, lo cual es muy positivo. Que se prioriza el inglés en las iniciativas de internacionalización, también un 76% de esas personas piensa que hay una prioridad del inglés, ¿cierto? Y que se integran las lenguas locales, esto es muy interesante, en esas iniciativas de internacionalización, el 59% dice que sí, que también es un aspecto muy positivo que estemos pensando en las lenguas locales también y su papel importante en la internacionalización. Y finalmente, si esas políticas lingüísticas responden a las realidades y necesidades de los estudiantes de comunidades étnicas, el 65% también dice que sí. Entonces, muy bueno que estas personas también nos pudieran contar un poquito más. Yo sé que sigues tú, Ana, con otras preguntas o personas que han alzado la mano para que prosigamos entonces. Sí, bueno, pues yo no veo en el momento manos alzadas. Ah, bueno. Entonces, pues de pronto no sé si algunos de los asistentes quisieran como espontáneamente tener alguna reacción frente a estos resultados de las encuestas. A mí me parece realmente interesante, claro, de pronto
Sabemos que en la mayoría, por ejemplo, no hay unas iniciativas de pronto de su organización o de su universidad frente a integrar esas lenguas locales con las iniciativas de internacionalización, pero hay una cantidad grande de universidades, el 41%, digamos, de los que están en la encuesta, que dijeron que sí. No sé si de pronto algunos de los que están acá todavía conectados nos puede mencionar sus experiencias, porque pues por lo menos desde mi punto de vista me parece muy valioso cuáles son las pues digamos que estrategias que han podido implementar en este caso. No sé si hay alguien por allí, pues porque yo sí tengo bastantes preguntas también que hacer. A mí me encanta este tema muchísimo y creo que Colombia tiene un gran potencial, pero pues lamentablemente también durante muchos años, o pues por lo menos casi toda la historia de la universidad, no hemos podido, digamos, integrarnos con esta diversidad y hemos tratado de imponer, pues obviamente por este factor colonialista, el español primero que todo y pues después el inglés como una lengua que debe enseñarse, ¿no? Pero entonces no veo aquí quien pueda estar participando activamente, que nos pueda levantar la mano y conversar acerca de sus experiencias. Como les decía, hay una profesora, yo vi una profesora pues me comunicó, la profesora Olga, de la Universidad Nacional, que estaba muy interesada en tomar contacto con ustedes, seguramente tomó el dato de sus correos, porque la idea, pues acordémonos que este espacio es de networking, ¿no? Entonces la idea es que ustedes también como participantes logren conectarse, sobre todo para mirar, pues digamos que ustedes primero se conectaron más con Inglaterra, Turquía y el Líbano, y ahora están empezando a conectarse con la Universidad del Valle y la Universidad del Cesar, y seguramente así les pasa a muchas instituciones. Entonces la idea es, creo que crear un grupo donde estos grupos étnicos son predominantes y seguramente las investigaciones que van a salir de allí van a ser interesantes. Entonces creo que es una buena oportunidad. Pero no, están súper tímidos todos hoy. Entonces, pues yo sí quisiera de pronto que ustedes nos comentaran, digamos desde mi punto de vista, también cuáles han sido esos puntos de coincidencia, sobre todo con este tema de la creación, digamos, del fortalecimiento de los procesos de paz o cómo integrar este tema allí, porque pues ustedes lo mencionaron, pero digamos que me imagino que muchas de estos estudiantes han sido personas que han sufrido la violencia, me imagino que sobre todo pues los indígenas y los afrodescendientes muy cercanos a Antioquia, y cómo ustedes, digamos, están, digamos, dentro ya de la parte práctica, logrando integrar todo este tema, ¿no? De la construcción de paz con toda la enseñanza y la enseñanza sobre todo del inglés, teniendo en cuenta que para muchos puede ser algo invasivo, ¿no? No sé si... Sí, Ana María, pues desde la visión que tenemos de interculturalidad que les presentábamos, la agenda de creación de espacios más equitativos o de sociedades más equitativas, pues tiene que ver con una visión crítica también de la educación para la paz. Nosotros no podemos decir que vamos a construir paz si no se atacan las causas de la violencia, que son las desigualdades y las inequidades. Y esas desigualdades e inequidades no son solamente económicas, sino que también son raciales, culturales, epistémicas. Entonces nosotros hemos naturalizado en la educación que hemos recibido en nuestra trayectoria y que seguimos recibiendo en las universidades, una educación que ha obviado ese aprendizaje sobre quiénes somos y por qué hemos llegado a donde hemos llegado, por qué somos un país violento, por qué no aceptamos al que es diferente o al que piensa diferente. No sabemos dialogar, no sabemos conversar, la diferencia nos parece negativa, el que es diferente lo eliminamos. Y todo eso está en el corazón
de la violencia, está en el centro de la violencia. Entonces, desde una visión también de la educación para la paz, como la posibilidad de construir paz radica en la posibilidad de crear relaciones equitativas, y esa precisamente es el papel de la interculturalidad. Y no solamente de la interculturalidad, sino de la educación. Nosotros estamos creando, nosotros en la educación trabajamos por construir una mejor sociedad y un ideal de ser humano, que si lo miramos desde esta perspectiva, pues es un ser humano que sea capaz de participar de manera democrática en una sociedad, tomando decisiones, que sea crítico frente a su realidad para saber identificar cómo él mismo, ¿no? Es parte de esas dinámicas de violencia, de dominación y de inferiorización de otros y de exclusión de otros. Entonces, si nosotros nos pensamos la educación para la paz desde la responsabilidad que tiene cada individuo en los espacios donde se mueve, de crear espacios más justos y de generar conciencia y autoconciencia crítica sobre sus realidades, nos estamos moviendo hacia la construcción de paz. Y esa debería ser una transversal para nosotros en todos los niveles del sistema educativo. Entonces creemos que desde ese trabajo que nosotros estamos haciendo desde la interculturalidad, nos identificamos con esa agenda, que yo veo también que tiene muchísimo en común con esa idea de ciudadanía global, como la presentaba, les decía ahorita, el doctor Musa Magasa, de cómo nos movemos hacia esas sociedades multiculturales, democráticas, donde quepamos todos. Y ese es un proyecto inmenso de la educación que tiene que ver con esa transformación. Entonces, desde las lenguas extranjeras tenemos la posibilidad de generar esos espacios de reflexión crítica, de deconstrucción de esas ideologías dominantes y de transformación de esos espacios en los que habitamos. Muy interesante. Aquí Laura Puerta nos habla sobre cómo son las perspectivas e imaginarios desde las instituciones privadas, porque pues obviamente pues muchos estudiantes llegan a las universidades públicas, pero cómo se está manejando el tema. Y Jaime nos dice que puede contarnos algo. Jaime. Sí. Sí, estos asuntos, digamos, en las universidades privadas, pues también cada vez son más, digamos, están más presentes en las universidades privadas. Ahorita con todo lo que ha venido, digamos, abriéndose con Ser Pilo Paga, luego Generación E, todos estos diferentes tipos de programas que han permitido que muchos estudiantes que nunca tenían acceso a la educación privada ahora lo tengan, ha llevado a que muchas universidades empiecen a tener que hacerse preguntas que para la universidad pública, digamos, ya se habían incluso respondido o seguían siendo invisibilizadas. Esta es una pregunta que yo creo que ha sido invisibilizada no solamente en la universidad privada, sino también en la pública. Y puedo contar, por ejemplo, que hay muchísimo interés en el campo nuestro, sin importar si son universidades públicas o privadas, y que el trabajo se está haciendo también con las privadas. El año pasado estuvimos en un evento donde hacíamos una despedida a una de las personas más influyentes en el campo nuestro y que venía o ha venido asesorando al Ministerio de Educación en todos estos programas de bilingüismo, pero bilingüismo español-inglés, y que han tenido tanto, digamos, un efecto muy negativo en cómo muchas personas ven el concepto de bilingüismo. Bilingüismo es aprender inglés, no es aprender una lengua ancestral u otra lengua extranjera diferente al inglés. Entonces, el solo hecho de que nosotros hayamos sido invitados a participar en ese evento, en el evento principal, donde hablábamos sobre el concepto de bilingüismo en la Universidad de los Andes, con las personas que han asesorado al Ministerio de Educación, digamos que ha sido una gran oportunidad para abrir, digamos, caminos, ya que la Universidad de Antioquia tiene poco o ha tenido poca posibilidad de influir en esas políticas nacionales, pues ya que la Universidad de los Andes, que sí lo tiene esa oportunidad, pues que empiecen a considerar una visión mucho más amplia. Digamos que desde el punto de vista de políticas públicas eso es muy importante, pero también muchas universidades privadas puede que no tengan muchos estudiantes de grupos étnicos, pero digamos indígenas o afro, pero lo que sí tienen son programas de formación de docentes, y el que nosotros estemos llevando todos esos diferentes discursos y proyectos, etcétera, a esas universidades, a los programas de formación de docentes, pues tiene un impacto directo
en el tipo de docente que se está formando en el área de inglés para todo el país. Entonces, digamos que yo rescataría como esos dos, pero en general puedo garantizar que hay un gran interés. La Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad de La Salle, todas esas en Bogotá. Usualmente también trabajamos mucho con la Universidad del Norte en Barranquilla. Hace poco estuvimos en otro evento en el Valle, en el, ¿cómo se llama eso? En el CESI, parece que se llama la universidad. Entonces, sí hay un gran interés en todo Colombia. Y se ha logrado hacer mucho y creo que ahí vamos de a poco. Listo, perfecto. Bueno, pues ya son más de las 5:30, entonces pues ya vamos cerrando. Creo que pues por lo menos de mi parte, muy interesante el tema. A mí me encantan estos temas y seguramente las personas que estaban conectadas también. Muy enriquecedor cuál es la propuesta que tiene la Universidad de Antioquia. Digamos que no se queda solamente en la enseñanza de un idioma extranjero, una lengua extranjera, sino que pues llega más allá y sobre todo en este tema de construcción de paz, pues sabemos que somos un país muy excluyente que discrimina, digamos, en muchos ámbitos, no solamente pues el racial, sino sobre todo pues este tema que sus estudiantes les contaban a ustedes en el tema de las lenguas, en muchos otros temas. Entonces creo que es muy enriquecedor porque están construyendo realmente lo que somos, y es un país diverso lingüísticamente y culturalmente, y creo que rescatar lo que somos pues es algo que le debemos a esas comunidades y al país en general. Entonces, me parece muy interesante. Súper chévere sería que las personas que hoy participaron acá tomaran contacto con ustedes, que siguieran haciendo investigación sobre todo en estos temas, porque, pues, bueno, ustedes mejor que nadie saben que es la investigación con la que se puede evidenciar y tomar acciones y generar políticas, tanto en las instituciones como a nivel local, regional, nacional. Pues aporta muchísimo en los procesos de internacionalización, ¿no? Pues sé que ustedes pues son muy conocedores del tema y pues lo primero es generar un arraigo de lo local y de lo propio para después conocer realmente la globalidad y cómo esa globalidad nos afecta a nosotros directamente en esa localidad. Entonces, creo que ese primer paso es clave. Nosotros no podemos pensar en ser ciudadanos globales sin antes conocer lo que realmente somos y no desarraigarnos, que creo que es lo que ha pasado durante siglos en Colombia. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad por compartir esta experiencia tan maravillosa pues no sé si quieran decir algo para ya cerrar la sesión. Sí, Ana María, yo quería agradecerle a toda la audiencia por escucharnos, por abrirnos este espacio también, muy contentos de estar en este congreso de la LACHEC y invitarlos a que conversemos en estos espacios que ustedes nos proporcionan y decirles que nosotros no tenemos las respuestas, que estamos en un proceso de explorar y aprender, y que mientras más sinergias podamos construir juntos con otras universidades de Colombia, de otros países latinoamericanos y de otras latitudes, pues más nos vamos a fortalecer para lograr esas transformaciones que queremos. Entonces, muchísimas gracias. Listo. No sé, Jaime. No, y yo también, yo agradezco nomás a todos ustedes por estar acá. Yo creo que lo que estamos hablando es de algo que en las escuelas se habla del entorno protector, y yo creo que la universidad debe ser un entorno protector si queremos realmente construir contextos de paz. La universidad no debe ser un contexto, digamos, un entorno agresivo, violento, excluyente para ninguna persona, sino que debemos verlo como un espacio donde muchos estudiantes van a encontrar su comunidad y van a construir su propia vida futura. Entonces, es desde ahí desde donde creo yo que debemos ver las cosas. Un abrazo a todos. Bueno, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta luego. Y mañana los invitamos a ir al recorrido del río Guaviare y del Museo de Elo también, que está bien interesante.